Vino Amadonai Eloheinu Alenu Mahaseyadenu Konenalenu Mahasiadenu Konenehu. Seguimos con el tratado de Peah, la Mishnah. Estamos en el capítulo número 5, la Mishnah número 3. En Megalgelin Petofeach Dibre Rabbi Meir. Hamim Matirim Mipeneshe Efshar. En Megalgelin quiere decir no se saca agua de un pozo para regar el campo con un utensilio especial, es decir, con balde, con un utensilio especial, que se llama tofeach. Pero con eso es como un depósito con huecos. Después se va caminando por el campo y los huecos, por los agujeros, van saliendo el agua y va regando. ¿Ok? Y está prohibido hacer eso en el momento que los pobres están ahí para recoger el leket. Quiere decir, lo que se cae y se deja para los pobres después de la cosecha. Porque así la tierra, al regar la tierra, se humedece y va a ensuciar la ropa y los zapatos de los pobres. Así se Rabbi Meir. Y los sabios permiten, porque se puede hacer, porque se le puede pagar el daño a los pobres. Quiere decir, se le puede ofrecer para lavarse la ropa, para lavarse los zapatos en el mismo lugar. Entonces, aquí están hablando del honor de los pobres, de la facilidad que hay que darle a los pobres para que tomen su parte de la cosecha y no, al contrario, dificultad, porque va a tomar parte de lo que yo considero que es mi trabajo. Y es lo contrario, tienes que tratar bien al pobre en el momento que tiene que recibir, recolectar lo que tú dejaste. Dice la cuarta. Baal Abayit Shaya over mi makom le makom petzarich litol leket shikha ufea umaaser ani itol. Uksheyahazor le beito yeshalem. Dibre Rabbi Eliezer. Bajamim ombrim ani allá beota sha'a. Dice así. Un dueño de una tierra, de un campo, que estaba pasando, yendo de lugar en lugar, y se le terminó el dinero en el camino. Y ahora no tiene que comer. Él es dueño de un campo, pero se le terminó el dinero. Está en otro lugar extraño y se le terminó el dinero, no tiene para comer. Y dice, bueno, voy a este campo y voy a tomar leket. Están cosechando lo que se caiga para los pobres, voy a yo empezar a recoger y así comeré. O voy a comer shijeja, lo que se olvida, o peá, la esquina que se deja, o maaseraní, el diezmo de los pobres. Tomará de todo eso. ¿Por qué? Y cuando retorne a su casa, él pagará. ¿Cómo lo va a pagar? No se puede retornar a pagarlo. Hoy en día eso es una transferencia, pero antes no se puede retornar a pagar. Entonces, ¿qué hace? Lo paga a los pobres, lo reparte el dinero entre los pobres de su ciudad. Estas son las palabras de Rabbi Eliezer. A los sabios dicen, mira, este señor, a pesar de ser un terrateniente y a pesar de ser dueño, estaba en un lugar que era extraño para él, donde nadie lo conocía, y se quedó sin dinero. En ese momento se considera un pobre, y no va a tener que después reponer lo que tomó, se unió a los pobres de la otra ciudad para comer, no tiene que volver a ver porque en ese momento era pobre. Como si se juzga a la persona
en el momento que estaba y no lo que es o lo que será. Vemos la Mishnah número 5. Hamahalif im ahaniyim, beshelo patur, ubeshel aniyim hayav, shenayim shekibelu et asade ba'arisut, ze noten laze chelko ma'aser ani, וזה נותן לזה חלקו מעשר עני. המקבל שדה לקצור, אסור ולקט שכחה ופאה ומעשר עני. אמר רבי יהודה, מתי? בזמן שקיבל ממנו למחצה, לשליש ולרביע. אבל אם אמר לו, שליש מה שאתה קוצר שלך, מותר בלקט ובשכחה ובפאה, ואסור במעשר עני. Vamos a tratar de explicarlo. El que cambia el pago de los pobres, hace un acuerdo con los pobres y le da al pobre cosecha o frutas en vez de dejar el leket, lo que se cayera. También le da shijeja, pea, le da algo en vez de lo que deja, de lo que es suyo. Entonces viene, y si recibe la persona algo del pobre, tiene que sacarle el diezmo, que es un leket, shijeja, pea, y lo que es de los pobres que recibieron del dueño, está obligado a separar. El dueño de una cosecha, de un campo, antes de darle al pobre algo de lo suyo, tiene que diezmar, separar el 10% antes de darle al pobre. Dos pobres que recibieron un campo. ¿Lo recibieron de quién? Del dueño del campo para trabajarlo, como alquilados en el campo. Y están recibiendo un pago ya preestablecido o una parte preestablecida de la cosecha. Por ejemplo, la mitad, un tercio, un cuarto, por el pago a su trabajo. Uno le da al otro su parte del diezmo del pobre y otro le da su parte del diezmo del pobre. Porque solamente de su parte él es dueño. Y tiene que dar, al ser dueño de una parte, de esa parte de él, está obligado a dar el diezmo del pobre. Y no sobre también de su compañero o de su socio. Por eso uno le da al otro para así cumplir la mitzvah de el diezmo del pobre. Está permitido que uno de los socios le dé al otro socio que están trabajando por un pago o por una parte. Pago en dinero parte de la cosecha, uno le da al otro. ¿Verdad? Ahora, viene un pobre y lo contratan a este pobre. Mire, señor, ¿usted quiere trabajo? Sí, ¿cómo no? Le dan a este señor, le dan trabajo. ¿Para qué? Para que coseche. Yo voy a cosechar el campo. Esta persona está trabajando y está prohibido para él tomar el leket, la shijeja, lo que se olvide, y la PA, que es la esquina que se deja. También el diezmo del pobre, Maaser Ani. Ok, dijo Rabbi Yehuda,
que viene a explicar lo que dicen los sabios. ¿Cuándo es eso? Cuando es llamado el pobre que es contratado para cosechar el cultivo, es llamado el dueño del terreno, cuando recibe por lo menos la mitad del terreno, o un tercio, o una cuarta parte de la cosecha como pago. Entonces, eso lo recibe plantado, que es decir, tiene que cosecharlo para ganárselo. Pero si le dice el dueño, el tercio de lo que tú cosechas es tuyo, es decir, el tercio, yo quiero cosechar, entonces el tercio de lo que tú cosechas es tuyo, no tiene nada hasta que lo corte, entonces por lo tanto él no va a tener en su posesión sino después del corte. Ok, entonces él, mientras no ha cortado y no ha ganado, se considera un pobre. Por lo tanto, tiene derecho al leket, a la shijeja y a la pea. Porque en el momento del corte, él no se puede considerar un contratado pago ni un socio. Pero está prohibido del diezmo del pobre. Eso se separa después del corte. Porque ya de la parte de que él cosechó, que es su pago, que es parte de la cosecha, que pasa a ser como como el dueño de esa parte, pues ahí se tiene que dar ya el diezmo para los pobres. Baruch Hashem Le'olam, amén, amén.